A mi espalda, como pueden ver, se encuentran varios yates y es que nos encontramos en la Marina Hemingway. Pero esta historia no comienza aquí, comienza en el Parque Central. Hoy vamos a estar haciendo un recorrido súper popular que hay para los turistas aquí en La Habana. Realmente lo pueden usar los cubanos también, pero evidentemente el precio pues no se ajusta para nada al salario de un cubano de a pie. Así que más bien este es utilizado por los turistas. Y bueno, vamos a visitar una de las zonas más importantes, más ricas de aquí de La Habana. Entonces vamos a hacer el tour en este bus que ven acá. Es el bus tour de 2 pisos. Jamás en mi vida me había montado en un bus de 2 pisos. Vamos a subir a la parte de antes. Espérate. Básicamente te dan un ticket que tú puedes estar hasta de 9 a 6 de la tarde, puedes cogerlo las veces que quieras y son $10 por persona, o sea, tú pagas $10 y ya tienes el ticket y puedes estar de 9 a 6 de la tarde en el bus, utilizándolo por donde quieras. Si esta estación, entonces son de 9 a 5 de la tarde. Este bus se encuentra ubicado en el Parque Central, donde hay gran variedad de hoteles, así que pues la primera parada es aquí y no tiene pérdida. Esto es muy emocionante para mí porque nunca en mi vida he estado en un bus de 2 pisos, o sea, de 2 niveles. Nunca en mi vida lo he estado, entonces me emociona demasiado. Además de que esto nos lleva para un lugar donde nunca he ido y entonces va a ser mi primera vez y lo vamos a conocer. Pues como les conté, es súper sencillo, solamente son $10 de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces tú pagas los $10 y te dan un ticket con el que tú puedes entrar todo ese horario, puedes coger el bus. O sea, entonces lo que haremos será quedarnos en el lugar que nos deja, recorrer un poquito y entonces luego regresar en otro bus que pasa cada 30 minutos. O sea, tú puedes coger el bus cada 30 minutos. Buena información, o sea, se la pasan hablando por la bocina y te dan información de los lugares por los que van pasando. Está genial porque así también aprendes un poquito más de La Habana, obviamente de los lugares que te quiero mostrar. Y pues aquí empieza el tour. La primera parada es Parque Central y sale por toda la avenida de Paseo del Prado. Experiencia totalmente diferente porque desde aquí arriba las cosas no parecen tan mal y entonces pues está muy cool. Bueno, se darán cuenta de que este tour es bastante completo ya que pasa por varias partes de la ciudad, lugares por donde mismo te hacen otros tours que te costaría muchísimo más caro, pero bueno, toda esa información te la voy a estar dejando en este video. Por ahora solo estamos pasando por el malecón y vamos a subir por toda esta avenida hasta llegar al Vedado, por donde está el Hotel Nacional de Cuba. En esta parada te muestran el Hospital Hermanos Almejeira, un hospital que es bastante importante aquí en La Habana y que gran cantidad de personas pues vienen a atenderse a este hospital, ya que es uno de los pocos que quedan más o menos bien abastecidos en la ciudad.
Obviamente te puedes fijar los contrastes que hay entre edificios modernos y edificios que están completamente cayéndose, que estos lamentablemente son la mayoría, pero si no eres una persona que se fija bastante desde aquí arriba, no vas a notar absolutamente nada de lo que está, de la situación que tiene Cuba ahora mismo. Y obviamente parte del tour también es la explicación del Hotel Nacional, uno de los hoteles que más historia tienen aquí en La Habana y en toda Cuba. Ok, algo que me llamó muchísimo la atención es que al pasar por al lado de la Embajada de los Estados Unidos, es una de las cosas que te mencionan en el tour, o sea, es como que es algo impresionante, ¿no? Que esté la Embajada de los Estados Unidos, un país que supuestamente pues no tiene relaciones con Cuba, entonces pues lo dicen como parte del tour, como si fuera algo impresionante. Bueno, seguimos aquí, estamos en el Vedado ahora mismo y vamos a seguir recorriendo toda esta zona porque todo esto pasa por la zona moderna, entre comillas, la zona moderna de La Habana. Miren los hoteles por allá que ya les he enseñado en anteriores videos, para allá atrás. Ya en esta parte se empieza a notar un poquito más el capitalismo, esta parte ya es zona próspera, vean los edificios allá atrás. Y es que aquí, como ya les he contado en otros videos, pues antes del triunfo de la revolución, Cuba era capitalista y había muchas personas adineradas que dejaron mansiones. Entonces cuando triunfó la revolución, estas personas se fueron del país y quedaron todas estas mansiones, las cuales el gobierno ocupó y hoy en día son o cosas del gobierno o casas que le donaron a las personas, que estas son las que mayormente se ven en deterioro total. Esta zona del Vedado ya es zona de dinero, entonces pues en esta parte ya se ven un poquito más de edificios modernos, casas modernas y tal. El tour te va llegando por varios hoteles también. Aquí está el Meliá Coiba, también atrás está el Hotel Riviera, uno que era muy importante aquí en La Habana, y entonces pues continúa todo su recorrido. Me eché demasiado. Por el camino también podemos ver que aún quedan afectaciones del huracán que pasó recientemente. Aquí vemos un poste caído. Y es que La Habana, si vieron mis videos, se enteraron que bueno, estuvimos horas y horas, días en apagón. Y bueno, aquí todavía podemos ver cómo están trabajando en la recuperación. En el tour te van hablando sobre ciertas cosas, el hospital que vimos anteriormente, después te traen para acá que es donde se encuentra lo que es ahora mismo la Plaza de la Revolución, anteriormente conocida como la Plaza Cívica, y aquí también se encuentra el Teatro Nacional de Cuba. Pasamos por el cementerio más grande de Cuba y uno de los más importantes y conocidos por su arquitectura. Aquí vendremos a grabar en un futuro, díganme si lo quieren en los comentarios. Y ya luego nos adentramos a Playa, una zona que es completamente residencial, pero que aún así obviamente pues sigue siendo Cuba y se sigue viendo toda la realidad. Ahora sí estamos entrando a Playa, ya esta zona es como la parte más próspera todavía. Vamos a ver qué tal. Ahora estamos pasando por una zona muy conocida llamada Primera y 70. Aquí vendremos más adelante y vamos a ver qué ofertas hay por aquí.
Nos encontramos ahora mismo en la Marina Hemingway. Como su nombre le indica, es una marina donde aquí suelen entrar varios barcos, yates, obviamente de personas, o sea, no es del gobierno, son de personas también que lo tienen, o sea, porque esta es una zona que es una zona de alto poder. De hecho, en el mismo tour nos dijeron que esta era una zona donde vivían los más ricos de La Habana. Entonces vamos a recorrer un poco ahora mismo la Marina Hemingway. También le voy a contar un poquito sobre su historia. La Marina Hemingway es el puerto deportivo más grande de Cuba. Hay mucha variedad de actividades para realizar aquí. Hay restaurantes, boleras, cocinas criollas y de otros países, pero actualmente se encuentra todo cerrado. No se sabe si es por el paso del ciclón o por el paso de otra cosa, pero se encuentra todo cerrado. Hay una tienda acá, entonces vamos a entrar a ver qué hay, ¿no? ¿Qué podemos ver? Vean, está completamente vacío. Así venden algunas cosas, obviamente esto es en dólares, pero no está tan abastecida la tienda. Lo que sí me llamó la atención es algo que les voy a enseñar ahora. Vean lo que les quería contar. Venden muchísimas cosas de Navidad, cosa que me llama mucho la atención porque aquí en Cuba no es común ver una tienda que vendan artículos de Navidad, y aquí venden de todo. O sea, todo lo que necesitas para Navidad. Incluso por acá creo que están los árboles de Navidad. Y pues estas tiendas son en MLC, una moneda libremente convertible que es dólar, euro o otro tipo de moneda, pero es con una tarjeta, o sea, no puedes comprar en efectivo. Vean cómo venden en $4.28. Venden muchas cosas para Navidad. También vemos cosas de cocina y bueno, ya esta parte está vacía. 22.8. Estilo Navidad, un copito. Sí, las cosas están como estilo Navidad. Venden muchas cosas de Navidad y eso es lo que me llama la impresión, porque aquí en Cuba pues no hay tiendas que vendan cosas de Navidad. Vean cómo hay yates aquí. Imagínense nosotros dando una vuelta en uno de estos yates, sería increíble. La verdad creo que es imposible, pero sería genial. Vean qué modernidad. Bueno, como pueden ver, el lugar está lleno de yates y botes. No sé qué otra cosa se puede hacer aquí, la verdad no sé qué función tiene ahora mismo la marina. Pero bueno, tenemos... ¡Ay, se nos fue un bus! Bueno, tenemos hambre, entonces vamos a encontrar algo para cenar. Y bueno, aquí a la orilla de la marina se encuentran varios restaurantes, pero elegimos este ya que es que mejor impresión da. Y bueno, habían personas también sentadas aquí, así que vamos a almorzar aquí. El lugar está bastante bonito, pues imagínense estar aquí almorzando al lado de todos estos yates, nada común aquí en Cuba, así que pues aquí nos quedamos. Bueno, al final sí nos quedamos aquí a pedir. Dariel está grabando para su canal, como deben saber ya, pues Dariel se abrió un canal donde va a hacer cosas de que típicas que a él le gustan, cosas de cocina y tal, y entonces él va a grabar. Entonces yo lo que voy a hacer es que no voy a grabar aquí, para que ustedes, si quieren ver todo lo que comimos aquí, pues pueden ir a verlo a su canal, que les voy a dejar el enlace en el primer comentario fijado. La comida ha sido deliciosa hasta ahora. Dariel les está grabando, entonces por ahí ustedes se van a enterar de todo lo que comimos y lo rico que estaba, porque de verdad está muy pero muy rico. Vean cómo hay pececitos. Hay muchísimos. Como un banco de peces. Wow, hay muchísimos.
Bueno, aquí sí podemos pagar en dólar, entonces lo que vamos a hacer es pagar en dólar y nos dan el cambio en dinero cubano. Aquí tenemos dólares, porque es el dinero que teníamos y salimos con este dinero, porque en todos estos lugares que son sumamente turísticos, pues el dólar es como la moneda, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a pagar, vamos a ver cuánto dinero es, cuánto tenemos que pagar, en cuánto nos sale todo, que la verdad creo que es bastante económico. Los precios y todas las cosas lo van a estar viendo en el canal de Dariel. Aquí está el canal, les dejo el enlace en el primer comentario fijado. Bueno, ahora vamos para otra zona que les quiero mostrar, que es una zona también muy próspera de turismo. Entonces vamos para esa zona, hay que esperar el bus, el mismo que nos trajo evidentemente. Entonces pues vamos para allá. Bueno, ya el bus llegó, la verdad no es una espera, por ahí anda, ahora doble y regresa. No es una espera tan grande, o sea, son 30 minutos. Entonces en lo que tú vas recreándote en cada lugar que te bajes, pues te da tiempo, ¿no? Vamos ahora, como ya les conté, a un lugar que está muy fijo. Entonces vamos a grabar allí y ya luego nos regresamos para La Habana. Y esta vez sí cogimos la parte de arriba, así que aquí sí se va más fresquito. Y bueno, gente, ahora nos vamos para la zona que les dije. Ya sé que llevo rato diciéndoselo, pero bueno, es que no sé qué más decir. Esto de acá es un parque, que antes era un parque de diversiones, un pequeño parque de diversiones para niños y tal, pero ahora está sumamente destruido, está completamente destruido, así que bueno. Vamos a la zona próspera. Ahora estoy loco por bajarme, nunca he caminado por aquí. Entonces quiero ver qué es lo que hay, porque la verdad sí llama un poquito la atención. También está el Acuario Nacional de Cuba, pero está completamente cerrado. También hay varias embajadas, está la embajada de República Dominicana y tal, pero bueno, ahora vamos para la zona donde están los hoteles y todo esto. Bueno, ya llegamos a la zona, aquí hay puros hoteles 5 estrellas, aquí estos lugares son de lujo extremo. Y bueno, aquí está el Mutu Habana, está genial, evidentemente no podemos entrar, no creo que tenga bar así como para todo el público, pero bueno. Les contaba, esta es mi primera vez viniendo a este lugar, porque este es un lugar que se conoce, bueno, esto es Primera y 70 y se conoce que este lugar es un lugar de mucho dinero, o sea, donde vienes a gastártela. Entonces vamos a ver qué opciones hay por aquí. Sí veo muchísimos restaurantes ya. Está muy cool este lugar, está súper pegadito al mar. Vean cómo hay restaurantes para allá. ¡Órale! Hay una opción de, ¿saben los toros estos que son inflables? Tú te montas y da vuelta. Pues aquí hay una opción de eso, Dariel se quiere montar. Vamos a ver qué precio tiene y si podemos permitirnos costear eso. Pues esto es como un mini parque para niños, también podemos entrar nosotros. Yo me imaginaba precios súper altos, pero no, son 200 pesos, no es ni $1 para subir al toro, que es lo que queremos ahora mismo. Estos lugares quiero que entiendan que no son muy común, ya se han perdido muchísimos lugares así en Cuba y encontrar algo así la verdad es un poquito raro y fuera de la normalidad. Bueno, Dariel se montó en el toro y no se cayó, entonces yo sí me monté y pues como pueden ver ahí sí me caí porque me mareé. Entramos a un restaurante, vamos a ver qué tal los precios. Oh my god. Vean qué lindo aquí con estas vistas
verdad yo me esperaba algo más caro, pero están precios normales, o sea, los precios que te encuentras en todas partes. Entonces vamos a pedirnos una pizza o algo para comer, algo para picar. Vean qué vista tan hermosa. No, pues sí, la verdad que no se siente que estás en Cuba, está muy relajado, todo está muy tranquilo y las vistas están hermosas. O sea, solo miren esta vista que espectacular con el mar de fondo, los edificios aquí al lado. Pues es algo bastante relajante estar aquí, porque ya saben que con el ruido, la suciedad, todo el mal ambiente de la ciudad, de La Habana en este caso, pues entonces este lugar está como muy diferente, o sea, nada que ver con la realidad, evidentemente. Pero yo pensé que los precios iban a estar más caros, pero no, están muy normales, o sea, como mismo están en La Habana. Obviamente los hoteles que están aquí al lado, pues sí, obviamente debe ser un poquito más costoso, pero estos restaurantes que están aquí, pues no tienen los precios tan caros. Y la verdad, si tú vas a pedir algo solamente para picar, o sea, algo rapidito, pues no te gastas mucho, que eso es lo que vamos a hacer ahora, pedir algo rapidito para comer y luego pues tenemos que irnos porque ya casi se hace hora de regresar para La Habana, porque ya a las 5 de la tarde pasa el último bus. Pero bueno, la verdad sí es una experiencia increíble. Si ustedes vienen a La Habana, pues les recomiendo mucho este bus tour, porque yo siento que está económico comparado con otras ofertas que te puedes encontrar, como los coches clásicos, taxis. O sea, siento que esto es mucho más económico que todas esas ofertas y prácticamente como que hace el mismo recorrido. Así que si tú vienes a La Habana, puedes obtener esta oferta del bus tour. También puedes bajarte acá, pasar el rato, estar aquí al lado del mar, al lado de estos edificios hermosos que están acá y bueno, pedirte algo ahí de comer. Aquel para allá es el Hotel Neptuno. Todos estos son hoteles 5 estrellas. El Hotel Neptuno es el único que creo que no es 5 estrellas, pero sí, estos son hoteles de súper lujo, como pueden ver, la estructura te lo demuestra. Bueno, ahora sí estamos regresando para La Habana. Tenía un poquito de miedo porque no sabíamos exactamente dónde pasa, pero tú enseñas el ticket cuando viene el bus y te para, o sea, es tu servicio. Bueno, entonces ya estamos regresando para La Habana. Y pues de regreso pasa por otros lugares diferentes, así que también tendrás otros tipos de vistas cuando regreses en el bus. Bueno, y a espaldas mío es donde específicamente se coge el bus tour, o sea, aquí en el Parque Central, aquí justo al frente del Hotel Inglaterra. Pues bueno, como saben ya, el bus tour tiene un precio de $10 en los que tú puedes estar el día entero usándolo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También puedes pagar en dinero cubano, pero el dinero cubano tiene que pagarse en tarjeta. Son 1.200 pesos porque acuérdate que los dólares el gobierno los recibe con 120 pesos de cambio. Entonces, pues nada, coméntame qué tal te pareció. A mí me encantó, o sea, es una experiencia básicamente que es otra realidad. No todos la pueden vivir, pero es cierto que está bastante cool. Es bastante atractivo dar todo este recorrido, además de que el bus tour es uno de los tour más barato que hay aquí, porque recuerden que están los coches clásicos que son más caros, son $30,
También está, bueno, tú puedes rentar un taxi, lo que sea, pero bueno, esto es una opción más barata. Entonces nada, coméntame qué tal te pareció, deja tu like, no olvides comentarme qué tal te pareció, necesito saber qué opinas, deja tu like, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en un próximo video. Bye bye.